la electricidad y el electromagnetismo. Su comprensión, su modelo y control le permitió al hombre vencer los miedos de la oscuridad, entender los rayos de la luz que caen del cielo y expandir un mundo de posibilidades para el desarrollo de tecnologías que hasta hoy en día siguen cambiando la forma en la que vivimos. Pero, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue su desarrollo hasta lo que conocemos hoy en día? A partir de las increíbles cosas que podemos hacer con ella, ¿cuál es su límite? ¿Qué queda por hacer? Mi nombre es Luis Cardoso y junto a mi compañero Víctor Basanta comenzaremos un viaje seccionado por siglos a los acontecimientos que definieron la electricidad y el electromagnetismo, hasta lo que conocemos en la actualidad. El desarrollo de la electricidad dio sus primeros pasos cerca de 600 años antes de Cristo, cuando Tales de Mileto, frotando ámbar con tela, comprobó que podía provocar una chispa y que este material atraía objetos pequeños como partículas de paja y pelusa. Con estas observaciones, Tales de Mileto concluyó que la fricción dotaba de magnetismo al ámbar. Posteriormente, los romanos descubrieron que la propiedad de atraer objetos no era única del ámbar y se creía que la atracción la producía el alma de la sustancia, alguna composición química en su estructura interna. Estas conclusiones formaron las bases para el descubrimiento de la forma más primitiva de la electricidad, que hoy conocemos con el nombre de la estática. Sin embargo, estas observaciones sufrieron un estancamiento, y no fue sino hasta 1600 cuando William Gilbert retomó los estudios realizados por los griegos, y en su libro The Magnet mostró que la cera, el azufre y el vidrio también pueden adquirir propiedades como el ámbar. Además, descubrió que la humedad impide los efectos magnéticos y dio paso por primera vez a los términos eléctrico y electricidad. Además, creó el primer electroscopio y descubrió la imantación por influencia, y concluyó que la Tierra se comporta como un imán gigante. Más tarde, en 1660, Otto van Teuber observó que se podía producir una repulsión entre cuerpos electrizados luego de haber sido atraídos, y desarrolló una máquina electrostática con una esfera de azufre de la que sacó chispas. Más tarde, en 1709, Francis Husbeck modificó este generador electrostático, con el que reemplazó la esfera de azufre por una esfera de vidrio al vacío, con una manivela para frotarla y acumular carga. Así, descubrió que si colocaba una pequeña cantidad de mercurio sobre la esfera de vidrio, generaba una carga electrostática, y al aproximar su mano desde el exterior, se generaba un resplandor azulado de gran intensidad. Luego, en 1729, Stephen Gray descubrió que la electricidad podía moverse, a partir de un cable hecho de metal, mientras que uno de seda no. Estas sustancias las nombró efluvios de virtud eléctrica, las cuales en la actualidad conocemos con el nombre de conductores y aislantes. Más tarde, en 1745, Peter Van desarrolló un experimento conocido como la botella de Leydig, que tenía como objetivo comprobar si una botella llena de agua podía conservar la carga eléctrica. Durante la experiencia, su asistente separó el conductor de la varilla que conectaba con el interior de la botella y recibió una fuerte descarga al aproximar su mano, debido a la electricidad estática que había almacenado la botella. Este resultado dio paso al desarrollo de los condensadores eléctricos que conocemos hoy en día. Y más tarde, en 1747, William Watson, a partir de modificaciones en este experimento, demostró que la electricidad estática que había sido recibida por ese asistente no era más que una corriente eléctrica. En 1752, Benjamin Franklin continúa con las investigaciones sobre los fenómenos eléctricos, con su famoso experimento de atajar un relámpago con una cometa. No hay muchas pruebas sobre la certeza de lo anterior. Se dice que usó un cordel mojado amarrado a una botella de Leyden. Esto lo llevó a inventar el pararrayos y a descubrir que la electricidad puede existir en toda la materia. Años después, en 1785, Coulomb inventó la balanza de torsión para medir las fuerzas entre dos cargas eléctricas y estableció que la fuerza era dependiente de la magnitud de las cargas y el inverso de la carga. Así pudo hacer la conocida ley de Coulomb. Si bien todavía no habían relacionado la electricidad con el magnetismo, para esta época se había logrado tener una buena comprensión del fenómeno eléctrico mediante las descripciones newtonianas. Sin embargo, esto no bastó para responder la pregunta más importante: ¿cómo podemos usarlo? En 1800, Volta desarrolló la batería a partir del apilamiento de discos de zinc y cobre separados por discos de cartón humedecidos con un electrolito, unidos en sus extremos por un cable. Así produjo la primera fuente de corriente eléctrica estable y se le dio el nombre celda voltaica. En 1808 se hizo la primera aplicación, gracias a Humphrey Davy, quien logró hacer la separación por electrólisis de varios elementos, además de descubrir el cloro. En 1819 inicia el estudio del electromagnetismo,
con Hans Christian Oster, quien notó que una aguja imantada se desvía a ser colocada en dirección perpendicular a un conductor, por el que circula una corriente eléctrica, lo cual mostró que existía entonces una relación entre la electricidad y el magnetismo, y dio paso a la creación del primer electroimán por William Sturgeon en 1825. Un trozo de hierro con forma de herradura, envuelto por una bobina enrollada sobre el mismo, lo cual representó las bases del principio del uso de la energía eléctrica en máquinas, como telégrafos, motores y las comunicaciones electrónicas a gran escala. Luego, en 1826, Ampère, con su teoría de los fenómenos electrodinámicos, explica que entre dos cables paralelos por los que fluye una corriente eléctrica se produce una fuerza, que da lugar a la atracción o repulsión de los cuerpos de acuerdo al sentido de esta corriente, y teorizó la existencia de una molécula que llevaba electricidad, que más tarde fue llamada el electrón. Las teorías que habían sido enunciadas hasta entonces por Ampère promovieron el desarrollo de investigaciones científicas por físicos y matemáticos del siglo, que permitieran definir el conocido fenómeno hasta la fecha como algo raro, abstracto y aislado de la electricidad. Nos referimos al magnetismo. Más tarde, en 1827, George Ohm tituló la ley conocida en la actualidad como la ley de Ohm, en la que relaciona el voltaje aplicado a una resistencia con la intensidad de corriente que pasa por ella. Y más tarde, en 1830, Joseph Henry desarrolló un experimento que consistió en desplazar un segmento conductor perpendicularmente por un campo magnético, lo que como consecuencia generó una diferencia de potencial en sus extremos, y con ello la inducción de una fuerza electromotriz. Luego, un año más tarde, en 1831, Johann Gauss describe la ley de Gauss, en la que relaciona la carga eléctrica contenida en un volumen con el flujo de campo eléctrico sobre la cerrada superficie que engloba o que define este volumen. Estas teorías y la forma de almacenar electricidad descrita por Volta en su batería establecieron las bases para la industrialización de la electricidad. Sin embargo, hacía falta una forma confiable de generar electricidad, lo cual se logró gracias a Faraday, quien descubrió perfectamente y describió las líneas de campo magnético que lo llevaron más adelante al descubrimiento de la inducción electromagnética. A partir de este momento, la experimentación con los fenómenos eléctricos escalaron exponencialmente. Samuel Morse dio origen al telégrafo, revolucionando las telecomunicaciones. Unos años después construyó una línea telegráfica de 60 kilómetros de extensión. En 1845, Kirchhoff establece leyes para el análisis de circuitos electrónicos. En 1851, Rumhoff crea la primera bobina de inducción, hecha por hilos de hierro dulce, llamada carrete de Rumhoff, que de la corriente de pilas obtuvo una corriente de alta tensión alterna. En 1870, Graham construyó el dínamo, una pequeña máquina que transforma energía mecánica en eléctrica por inducción. Basándose en la línea de fuerza descrita por Faraday, James Clerk Maxwell en 1875 enunció 4 ecuaciones que se definen como las relaciones fundamentales entre las perturbaciones eléctricas y magnéticas. Estas permiten describir la propagación de ondas electromagnéticas. En 1876 surge una de las invenciones más impactantes del siglo. Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono y fundó la primera compañía telefónica. Fue pionero en la implantación masiva del teléfono como medio de comunicación. En 1881, el estadounidense Thomas Edison cambió el rumbo de las aplicaciones del electromagnetismo con la creación de la primera lámpara incandescente, diseñada para permanecer encendida por 44 horas. También diseñó el sistema de alumbrado adoptado por Europa y Estados Unidos y construyó una estación eléctrica para alimentar Nueva York. Sin embargo, esta tenía muchas limitaciones. Solo podría distribuirla a 2 kilómetros a la redonda. En 1887 llegaron Nikola Tesla y George Westinghouse, quienes desarrollaron la corriente alterna y con ello la invención de la silla eléctrica, como competencia para Edison y su corriente directa. Esta puede transportar de distancias mucho más largas y usarse para diversas aplicaciones, por lo que fue adoptada rápidamente por el mercado. A finales de este siglo ya no existía el miedo a la oscuridad y estaba empezando una gran ola de innovaciones tecnológicas que dieron lugar a la actualidad. Sin embargo, los descubrimientos aún no aplicaban la relación entre las investigaciones técnico-científicas. Las ecuaciones de Maxwell parecían abstractas, aisladas de los resultados experimentales obtenidos, hasta que, en 1887, el físico alemán Heinrich Hertz demostró la existencia de las ondas electromagnéticas, predichas por las ecuaciones de Maxwell, con las que creó dispositivos que emitían ondas radioeléctricas, y otros que permitían detectarlas. Además, realizó experimentos sobre su modo y velocidad de propagación, en los que se fundamentó más tarde el desarrollo de la radio. Luego, en 1893, Tesla consiguió transmitir energía electromagnética sin cables,
construyendo el primer radiotransmisor, y 2 años más tarde, los generadores de corriente alterna, que se instalaron en la central experimental de energía eléctrica en las cataratas del Niágara. El electromagnetismo también tuvo lugar en la medicina, con la invención de los tubos de Crocker, del físico William Conrad en 1895, el cual logró reproducir la primera radiación electromagnética en las longitudes de ondas correspondientes a lo que actualmente conocemos con el nombre de rayos X, utilizada para el diagnóstico de enfermedades. Más tarde, ese mismo año, pero en diciembre, se inaugura el cine en París, pero este operaba con los movimientos mecánicos que se producían manualmente, mientras que la luz de las primeras linternas provenía de una llama generada de una combustión que representaba un gran peligro para los proyeccionistas de la fecha y también los espectadores. Sin embargo, al extenderse las redes eléctricas, se empleó el arco eléctrico incandescente y se implementó el uso de los electrodos de carbón alimentados para la proyección de las imágenes en el cine. Más tarde, en 1899, McCormick estableció la comunicación telegráfica sin hilos a través del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, y en 1903 a través del Océano Atlántico. Luego, en 1902, el ingeniero Hoddle crea la bujía, que conectada a un magneto de alta tensión hizo posible el desarrollo de los motores de combustión interna del ciclo Otto. La industrialización al final del ciclo se esparció a un nivel mundial por el efecto exponencial del desarrollo de la electricidad. Este fenómeno ya había dejado de ser un rumor en los pasillos de Grecia, pero las interrogantes acerca del modelo y las descripciones matemáticas del electromagnetismo aún no habían quedado claras, hasta que, en 1905, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, que ya había sido descubierto y descrito por Hertz en años anteriores, pero este carecía de teoría. Einstein explicó que este efecto con el concepto entre la producción y transformación de luz, donde proponía la idea de un cuanto de radiación, que hoy en día conocemos como fotones. 4 años después de Einstein, en 1909, el físico Robert Millikan, con su experimento de la gota de aceite, logró medir la carga del electrón. Esto le permitió establecer la unidad básica de la carga. En 1911, el científico Heike Kamerlingh observó que la resistencia del mercurio desaparecía bruscamente al enfriarse a 4 Kelvin. Esto motivó el desarrollo de una serie de experimentos que siguen en la actualidad. En 1935 se dio un gran avance para la radio gracias a Edwin Howard Armstrong, quien desarrolló el sistema de radiodifusión de frecuencia modulada, o FM, mejoró la calidad del sonido y redujo las interferencias. Estos avances son la base de todo desarrollo, siguen expandiéndose y mejorando. Algunos temas muy importantes son el desarrollo de formas de energía renovable para cubrir las demandas, ya que los combustibles fósiles no son sostenibles. Unos ejemplos son la energía hidroeléctrica, térmica, eólica y nuclear. Otro tema es el retorno de la corriente directa, con las aplicaciones crecientes de la electrónica, el desarrollo de las computadoras, uno de los ejemplos más importantes. También existen estudios que dicen que la distribución de energía con corriente directa podría llegar a ser más efectiva que con corriente interna. El otro tema son las telecomunicaciones, la emisión de Internet y la propagación de ondas electromagnéticas desde los satélites. Ferrocarriles más rápidos, láseres en la medicina y manufactura, electromedicina que facilita el diagnóstico de algunas enfermedades y vehículos eléctricos que reducen la dependencia de los fósiles. Son solo algunos de los resultados de siglos de desarrollo del electromagnetismo. Todos nos brindaron comodidades. Ya no vivimos en esa época de cartas y velas. Ahora podemos hacer cosas que antes parecían imposibles, como hablar con personas al otro lado del mundo solo presionando un botón. Y aún así se sigue avanzando, con lo que parece un sinfín de posibilidades y solo el tiempo podrá confirmarnos. Y esto es todo. Gracias por su atención.